Pues quería presentar a Blanca. Blanca y yo nos conocemos pues hace más de 12 años. De hecho, fue la persona que me contrató en mi primera búsqueda activa de empleo, en este caso en un despacho de abogados. Así que mi primera entrevista de trabajo fue con ella, con Blanca Rodríguez. Hoy se convierte, carambolas del destino, que nos tienen muy ilusionadas, en profesora de, bueno, hoy no, ayer lanzamos sus dos nuevos cursos, en profesora de geocreatividad. Y queríamos tener un directo con ella porque también es una persona de la que se puede aprender muchísimo, porque nos aporta ese punto de vista del otro lado de la mesa, ¿no? Que buscan las personas que están en selección, que buscan las personas que están en recursos humanos cuando los que acudimos a buscar empleo o simplemente porque queremos un cambio de profesional o una promoción interna, que podemos destacar para ser valorados, ¿no? Entonces, buenos días, Blanca, y muchas gracias. Nada, gracias a ti por invitarme. Hoy vamos a hablar un poco, queríamos ver un tema que fuera interesante y claro, teniendo en cuenta la situación actual que ha provocado la pandemia con el coronavirus que todos conocemos, queríamos comentar un poco a qué retos se enfrentan hoy en día los profesionales, ¿no? Tanto los que están en búsqueda activa de empleo como aquellos que están dentro de organizaciones, pero de alguna manera ha habido cierta ruptura, ¿no? De la dinámica habitual de trabajo y de repente todos nos vemos obligados a reinventarnos, no importa el que quiera un cambio profesional, el que de repente estaba trabajando y quiere una promoción interna o el que quiere una búsqueda activa. Entonces, Blanca, mi primera pregunta va por ahí. En estos tiempos inciertos, ¿cómo podemos adaptarnos a esta nueva forma de trabajar? Mira, yo la verdad es que este periodo tan complejo y tan inesperado que nos ha tocado vivir, yo creo que he cambiado algunas reglas del juego, pero que realmente lo importante, las reglas de oro son permanentes e inmutables, ¿no? Esas nunca cambian. Lo que hace falta para desarrollarse profesionalmente, para enfocar la búsqueda de empleo con éxito, es igual en un periodo incierto o en un periodo cierto. ¿Vale? Ujú. Si somos estratégicos y sabemos cuáles son nuestras metas y somos capaces de establecer los pasos necesarios para alcanzarlos, yo creo que antes o después pues, llegaremos a ese lugar que tenemos dibujado en la cabeza, ¿no? Pero primero hay que dibujarlo. Y al final, oye, pues sí que es verdad que la pandemia y el confinamiento pues nos ha hecho agilizar, por ejemplo, la transformación digital o nos ha hecho, nos ha obligado a tener que aprender a trabajar a través de una pantalla, ¿no? Pero también nos genera muchas oportunidades para aquel que sepa verlas, ¿no? Y eso es una plataforma que tenemos ahora mismo que si somos capaces de adelantarnos y de optimizar las nuevas reglas del juego, surgirán nuevas oportunidades para nosotros. Es una de las primeras reglas de oro, ¿no? Tener esa visión estratégica, como tú lo llamas, luces largas, que a veces nos metemos en la dinámica simplemente de ponernos a enviar currículum o a seguir trabajando como lo veníamos haciendo y tú siempre recomiendas, no, el parar y marcar una estrategia como te la planteas al montar casi una empresa, ¿no? El convertirte tú en ese producto y marcar tu estrategia para enfocar tu vida profesional. Exactamente. Mira, yo creo que lo que estoy viendo, yo ahora mismo trabajo con muchos profesionales como coach ejecutiva y lo que estoy viendo y ya he vivido yo en mis propias carnes, ¿no? Como sabes, es que, bueno, pues este cambio en las reglas del juego y el estar tanto tiempo en casa nos ha hecho repensar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y hay muchas personas, muchos profesionales que de repente se han dado cuenta que tal vez no están en el lugar indicado, ¿no? O que no están todo lo cómodos que debieran, porque han llegado allí pues sin liderar o sin coger esas riendas de su carrera profesional, se las han dejado a otros, ¿no? Ujú. Así que yo creo que es un buen momento, pues, tanto para crecer y tomar decisiones internamente dentro de nuestras propias organizaciones, como en casos de búsqueda activa de empleo, porque también, bueno, la realidad es que muchos profesionales han quedado Claro. en situación de desempleo, ¿no? Con la pandemia. Pero lo principal es tener luces largas, efectivamente, y visión estratégica. El ser capaces de detectar las oportunidades que nos ofrece pues, el cambio que ha dado el mercado, ¿no? El ser profesionales adaptables y aprendedores, ¿no? Que es una palabra que no Ujú. sé si existe en la Real Academia de la Lengua o Pero que a todos ti la te usan, encanta. pero que a mí me encanta, ¿no? Hay que ser curioso, hay que aprender
y tenemos a nuestra disposición un montón de herramientas hoy que nos permiten un acceso inmediato a un montón de información, ¿no? Así que pensemos qué podemos ofrecer a este nuevo entorno profesional al que nos enfrentamos y preparémonos para ello, ¿no? Formándonos, persiguiendo a profesionales pues, que sean referentes en lo que nosotros hacemos o en lo que queremos hacer, ¿no? Informándonos y formándonos y generando redes de networking. Ese punto me parece muy interesante. Dices, oye, profesionales en los que somos o en los que queremos convertirnos, ¿no? Muchas de las preguntas que nos han llegado y muchas de las personas que siguen Angelocracia, conocemos muchísimos casos de gente que se ha reinventado, ¿no? La primera fui yo, que trabajamos juntas en un despacho de abogados, tú en recursos humanos, yo en la parte de mercadeo, fusiones y adquisiciones, poco tiene que ver con gelocreatividad, y en un momento dado decidimos coger la rienda de nuestra carrera profesional y reorientarla. No quiero decir hacernos autónomas, porque no necesariamente la gente necesita ser autónoma, pero sí que nos han llegado muchas preguntas cuando hablamos de este directo de, oye, si yo llevo 15 años siendo abogada y de repente quiero dedicarme, por lo que tú dices, ¿no? Hemos tenido mucho tiempo para repensar en nuestras casas y con esta situación, oye, no es esto lo que quiero seguir haciendo, quiero cambiar. Y también ha habido muchos sectores afectados, bueno, hostelería, restauración, de gente que se ve obligada a reinventarse, lo quiera o no. Entonces, a esas personas que necesitan de repente reorientar su carrera, ¿qué recomendaciones les daría? Mira, yo creo que hay una regla de oro y que es fundamental y que es la base del desarrollo de cualquier cosa, que es el autoconocimiento. Hay que hacer esa reflexión previa de conocerse uno mismo, ¿no? Porque, bueno, pues como decía William Shakespeare, de todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse uno mismo. Y esa es la base para desarrollar cualquier cosa, conocernos primero a nosotros, ¿no? Y para eso hay que reflexionar mucho, tenemos que ser conscientes de qué es lo que hacemos bien, de qué aportamos nosotros, de cuál es nuestro background. No podemos de repente convertirnos en astronautas, ¿no? Tiene que ser algo un poco coherente donde aporte valor lo que hemos hecho hasta ahora. Pero es posible otra vida, es posible el dar ese salto y yo creo que hay que ser valientes e intentar perseguir nuestros sueños, ¿no? Y para ello tenemos que saber qué es lo que nosotros aportamos que no aportan otros, ¿no? ¿Qué conocimiento tenemos que puede aportar valor? Y con todo eso que metemos en la coctelera, pensar qué oportunidades me ofrece el mercado actual y hacia dónde dirigirlo. Por ejemplo, en tu caso o en el mío, pues lo hemos vivido en nuestra propia piel, ¿no? Tú como una abogada reconvertida en impulsora de un proyecto fantástico como la creatividad y yo que he pasado de trabajar 20 años en el calor de empresas multinacionales como Cuatro Casas, donde nos conocimos, o el grupo ACS, ¿no? o Ackerman, que fue mi última etapa. Y lanzarte al vacío, claro. A decidir, oye, quiero hacer más, ¿no? Yo de repente me di cuenta de que tenía un conocimiento que aportaba mucho valor a otras personas. A mí siempre me ha encantado conocer gente, eso lo sabes tú perfectamente. No sé. Y la verdad es que vi que tenía que atreverme a hacerlo, ¿no? Quería impartir formación, hacerla a mi manera, ¿no? Que yo creo que yo aporto una visión un poco diferente de los recursos humanos, mucho más cercana, más a pie de calle, ¿no? Y esto quería bueno, pues aportar algo de valor, ¿no? En un momento complicado. Y oye, pues he pedido hacerlo. ¿Cómo he podido hacerlo? Pues siendo consciente de lo que yo aporto que puede que no aporten otros o no de la misma manera, ¿no? Y buscando esas personas que podían ayudarme a alcanzar mis objetivos, como por ejemplo vosotras. Y es tan fácil como preguntar, ¿no? Pues estamos aquí hoy porque yo te mandé un email diciéndote, oye, Mar, me encantaría hacer un curso, creo que es un momento idóneo para esto, ¿qué te parece? Y ya empezamos a informear. Y lo curioso, como yo te contesté, es, Blanca te tenía en mi lista, porque yo ya había comentado y había hablado de ti a mis socias, ¿no? Y de repente es verdad que las dos propuestas hicieron el match perfecto y aquí estamos hoy. Es verdad que yo entiendo que no todo el mundo tiene la capacidad de lanzarse al vacío, pero yo siempre digo, o como tú dices, si no, pues, hazlo y si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿no? Yo, por ejemplo, no me atrevía a dejar el despacho sin saber si esto podía funcionar. Y al final dediqué mis noches y mis horas de descanso y todo a intentar avanzar en un desarrollo de un plan de negocio, como tú dices, enmarcar una estrategia
antes de saltar, ¿no? Hay muchas veces que yo digo, oye, es que 5 minutos que arranques al día cada día hacen muchos minutos. Entonces, de repente, muchas veces no entramos en una búsqueda o un cambio por falta de tiempo, porque estamos en la rueda, estamos corriendo como hámsters y es que no vemos el momento de decir, bueno, me paro, quiero cambiar, fenomenal, ¿qué pasos tengo que dar, ¿no? ¿Qué estrategia me tengo que marcar? Una de las claves para ti que nos comentabas, y de hecho, parte de uno de los cursos, bueno, en ambos cursos se trata, es el tema del uso de LinkedIn, ¿no? Tú descubriste que necesitabas para dar ese cambio profesional el tener visibilidad y el mostrarle al mundo esa parte que tú sabías que podías aportar, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco para ti qué ha supuesto LinkedIn y por qué crees que puede ayudar a mucha gente en ese cambio profesional o en esa búsqueda de empleo, porque no tienes por qué estar en una situación de cambio, sino quizás en una búsqueda activa de empleo. Sí, mira, yo soy hiper fan de LinkedIn. La verdad es que me parece una herramienta fabulosa para poder desarrollar todos esos aspectos que a mí me parecen clave dentro de las organizaciones y que muchas veces no tenemos en cuenta, como son pues el ser profesionales visibles, ¿no? El salir de delante de detrás del Excel o de la pantalla del ordenador y mostrarnos al mundo para conseguir optimizar las oportunidades y las relaciones. Y LinkedIn es la plataforma profesional por excelencia. Te pone en contacto con miles de profesionales excepcionales de los que aprender y con los que colaborar, ¿no? Os puedo decir que el 90% de los clientes con los que trabajo hoy me han surgido a través de LinkedIn y que no he escrito directamente a ninguno. Simplemente siendo activo en esta red, teniendo una red de contactos bien nutrida y utilizando la plataforma tanto para aprender e informarte, porque yo sigo a muchísimos profesionales a los que admiro y a los que no conozco de nada y que de hecho a través de esta interacción con sus publicaciones en LinkedIn he conseguido incluso desarrollar proyectos con muchos de ellos, hasta bueno, pues generar contenido que ha resultado ser valioso para otros profesionales que me han llamado para poder pues, o impartir formación en sus empresas o ser su coach o, bueno, pues para un montón de proyectos preciosos y que me han completado mucho y me han ayudado a tomar esa decisión de dar el salto y oye, pues atreverme a trabajar por mi cuenta. Es un cambio, es uno de los cambios que se ha producido, que no viene de la pandemia, pero es un cambio que se ha producido, ¿no? Al final, LinkedIn hoy en día es tu escaparate, es tu currículum y además sirve para potenciar algo que tú también siempre, siempre has recalcado desde que nos conocimos hace muchos años, que es la importancia de la red de contactos, ¿verdad? Clave. Y Es, más en estos tiempos, claro. es clave y tenemos que encontrar la forma de mantenerlo en la distancia. Mira, yo tuve la suerte de estar muy preparada para estos tiempos de incertidumbre, porque pues hace 5 años nos mandaron expatriados a Chile por un proyecto familiar y yo me tuve que, bueno, se lo ofrecieron a mi marido Claro. y yo me tuve que reinventar allí desde cero. Entonces fue cuando empecé a tener mucha actividad en LinkedIn y aprendí a utilizar la herramienta De forma estratégica. de forma estratégica para alcanzar mis objetivos. Y entonces, y para mantener el contacto con toda esa red que tenía en España y que no quería perder, ¿no? Antiguos Claro. compañeros de trabajo, profesionales que a lo mejor no eran íntimos amigos míos y no les iba a mandar un WhatsApp ni a llamarles por teléfono, pero quería mantenerme activa en su cabeza, ¿no? Que no se olvidasen de mí. Y precisamente por esto, cuando volví, seguí manteniendo ese contacto con ellos y he podido optimizar un montón de relaciones y desarrollar muchos proyectos con estas personas, ¿no? Que están ahí y te tienen en mente constantemente. Y cuando surge una oportunidad, ¿Se acuerdan? automáticamente apareces en su cabeza. En eso, hablando de oportunidades, me llama mucho la atención una estadística que tú siempre mencionas y es que el 80% de los puestos de trabajo no llegan a, o sea, el 80% de las entrevistas, perdón, de las vacantes no se ofrecen públicamente, ¿no? Sí. Entonces, de ahí es básico el mantener la red de contactos para que de repente, cuando surja la oportunidad, alguien te tenga en mente, ya sea porque quieres dar un salto, insisto, o porque estás en búsqueda activa, ¿verdad? Efectivamente, a través de LinkedIn podemos conseguirlo y también en cualquier lugar. Las oportunidades están en los lugares más insospechados, en la cola del supermercado, charlando con un padre en el colegio cuando vas a dejar a los niños, no sé, en cualquier sitio te puede surgir una oportunidad.
pero hay que tener esas luces largas de las que hablábamos antes, ¿no? Para detectar esas oportunidades y ser capaces de lanzarnos a por ellas, ¿no? Y de no dejarlas pasar. Y surgen incluso en una reunión sencilla de trabajo donde de repente tenemos una pregunta en la cabeza y no nos atrevemos a formularla. Y de repente la fórmula el de al lado, ¿no? Y decimos, ay, pues, pues no era una tontería, ¿no? Así que yo creo que hay que ser valientes y hay que atreverse dentro de las organizaciones y fuera de ellas, ¿no? Y perder ese pudor tan inútil que no sirve para nada, ¿no? Yo tengo un amigo que conocí en Chile, que para mí es un referente, que siempre dice una frase que me encanta, que es, donde no hay ganancias, todo son pérdidas, ¿no? Y hay veces y hay cosas con las que solo puedes ganar. Invitando a Exacto. alguien a conectar en LinkedIn. Es que nunca puedes perder con esto, ¿no? Muchas amigas o profesionales que me preguntan, me dicen, ay, qué vergüenza, cómo voy a conectar con el CEO de mi empresa? Pero ¿cómo no vas a conectar con el CEO de tu empresa? Si es de tu empresa, ¿no? ¿Tú crees que le va a Eso es molestar? otro de los temas que quería que compartieras con la gente que nos está viendo, es precisamente ese. Tú siempre cuentas, y perdón porque aquí nos vamos a centrar un poco solo en mujeres y no sé si habrá también hombres escuchándonos, pero seguro que también les resulta interesante en cómo a nosotras nos cuesta infinitamente más tener esa visibilidad y el destacar nuestros méritos y nuestras capacidades, ¿no? Y lo importante, bueno, es que es básico si quieres activarte profesionalmente y más en este momento, porque en condiciones normales tú en una organización te puedes hacer valer simplemente hablando con uno, hablando con otro, cambiando de departamento, pero en esta situación el tener ese escaparate, el atreverte a decir cuál es tu puesto en LinkedIn, algo que no hago ni yo, y aquí lo confieso públicamente, que siempre me da como esa pequeña vergüenza, esa falsa humildad que dices, ay, ¿qué van a pensar? ¿No? Y tú dices, llamar, pero es que es básico, y la realidad es que las mujeres lo hacemos mucho menos que ellos, ¿no? Sí. Sí, las mujeres, mira, tenemos un hándicap y es que nos cuesta mucho más por un tema cultural, por cómo nos han educado y por las diferencias al final desde que nacemos y el bombardeo que tenemos de información que nos dice, oye, tú no puedes hacer esto, o sé prudente, o ten cuidado, ¿no? Que nos convierte pues, en profesionales mucho más prudentes o con muchas más reticencias a mostrarnos, ¿no? Solemos ser mucho más discretas y en realidad no es un tema de discreción, es un tema de aportar valor ¿no? Y de poner en valor aquello que hacemos. No se trata de vender algo que no existe. Muchas veces pensamos que vender tiene una connotación negativa y que vendernos, Sí, que mi trabajo habla por mí. Pues no, tu trabajo no habla por ti. Si tú no hablas por ti, tu trabajo no va a hablar por ti, ¿no? Y está muy exacto. bien hacer unos papeles que caigan de pie y unos proyectos fabulosos que si nadie sabe que tú has participado en ellos, pues las oportunidades a veces no llegan, ¿no? Y yo no digo que sea justo, pero la realidad es que las mujeres nos movemos en dos esferas distintas. Nos cuesta más ser visibles y nos cuesta más establecer redes de networking profesionales. Nos movemos en una esfera con las amigas donde normalmente no hablamos de trabajo, ni nos potenciamos, ni nos sponsorizamos, ¿no? Y en otra esfera profesional con nuestros compañeros de trabajo. Y los hombres tienen una sola esfera. Ellos hacen networking con sus amigos, se ayudan a alcanzar sus objetivos profesionales, se consiguen reuniones en potenciales clientes y ¿por qué nosotras Así. no? A mí me encanta escucharte porque me veo reflejada muchísimo y estoy segura de que muchas de los que nos escuchan también me veo reflejada en ello, ¿no? Porque hace poco un primo mío que quería tener visibilidad digital tal, y me decía, pero es que me ha dicho mi mujer que tú tienes cursos y digo, es que no se me ocurre porque me da ese pequeño pudor el ir contando, oye, mira, es que tenemos estos cursos, tengo esta empresa funciona así, funciona tal, o sea, es verdad que nos cuesta muchísimo más que a ellos. Y creo que es un hándicap, y hablando de cómo estamos hablando, de cómo podemos activarnos profesionalmente, un elemento clave en el que también, como dice Ceci, mira, saber venderse, dice, somos incapaces, es uno de los retos, así que no os extrañéis si de repente ahora me vendo más, cuento más lo que hago, ¿no? Porque es que es lo que tú dices, no lo cuento públicamente, es complicado. Sí, nos cuesta mucho, pero igual que con las interacciones en LinkedIn, ¿no? La primera publicación cuesta muchísimo. Muchas veces Sí. nos cuesta incluso el dar un like a una publicación. Pensamos que nos va a explotar el dedo, no sé. Y a medida que lo vas haciendo, vas perdiendo ese miedo inicial y te va saliendo más fluido, ¿no? Y al final, oye, la naturalidad es un valor en alza. Nadie pide que seamos Albert Einstein ¿no? Y que publiquemos la teoría de la relatividad, ni muchísimo menos. Hay que ser natural,
pensar qué puede aportar valor a nuestra red en función de los objetivos que queramos conseguir, ¿no? Y ser naturales y perder el miedo, ¿no? A esa interacción, tanto en una plataforma como LinkedIn, como en una entrevista o como en una entrevista online o dentro de nuestras organizaciones. Hablando también de entrevistas, nos llegaban algunas preguntas que decían, oye, ¿qué consejos darías tú que has estado en más de 7.000 entrevistas, ¿no? Creo. Has estado muchas veces al otro lado de la mesa, en una ocasión conmigo, al otro lado de la mesa, y quería también preguntarte qué consejos darías, porque sé que ahora se están haciendo entrevistas grabadas, se están haciendo entrevistas en directo, y seguro que la gente, si ya de normal afrontas el proceso con nervios, entiendo que a través de una pantalla que no sabrán ni en qué rincón de tu casa ponerte, aún más. Entonces, no sé si en este sentido nos puedes dar algunos consejos. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que al final no me gusta la palabra enfrentarse, que se utiliza mucho en este contexto, sino participar en una entrevista, ya sea online o presencial, pues tiene, ¿no?, los mismos condicionantes, ¿no? Os podría dar los mismos consejos en ambos casos, que es, bueno, pues intentar ser natural, transmitir una imagen profesional. Muchas veces pensamos que como la entrevista es online, ¿no? A mí me pasó en el confinamiento que entrevistaba gente que de repente aparecía pues en chándal, ¿no? Que dices, oye, es una entrevista, ¿no? Aunque no estés en unas... Es lo mismo, ¿no? Entonces, yo es que me pongo hasta colonia hoy, me he puesto colonia, me he pintado, porque, ¿no? ¿Qué más da que Sí. sea presencial o que sea online? Luego, cuidar mucho, pues, qué se ve de fondo, conectarse un poco antes para dejarlo todo listo, ver si está bien colocada la pantalla, que no haya problemas de conexión, amordazar a tus hijos en caso de que compagines teletrabajo Ahí con tengo el yo una en la teletrabajo. esquina que igual la habéis escuchado quejarse hace un rato. O sea, y este tema, por ejemplo, yo tuve o sea, hay que responder con naturalidad, ¿vale? No ponerse nerviosos. A mí me pasó en una reunión con el CEO de una empresa que aparecía mi hijo desnudo a las 6 de la tarde, que apareció, yo le estaba viendo por la pantalla. Y me quería morir, ¿no? Y le digo, oye, cosas del directo, yo me imagino que esto es la primera vez que te pasa, así que nunca olvidarás esta reunión, de lo cual me alegro. Y ahora mismo, dame un segundito que voy a matar a mi hijo y vuelvo a estar contigo. Y bueno, sí, Le porque también bajo mucho el demuestra nivel de tensión. tu capacidad de reacción, ¿no? O como hablábamos, una de las habilidades que tú siempre destacas es la importancia de tener adaptación al cambio. Y ahí mismo puedes estar demostrando tus habilidades, claro. Bueno, es que en una situación así tú puedes demostrar muchas habilidades, ¿no? Sentido del humor, que eres una persona positiva, puedes demostrar capacidad de comunicación, adaptación al cambio, visión estratégica, porque está diciendo, nunca olvidarás esta entrevista, espero que me recuerdes para siempre para todos esos proyectos en los que vamos a trabajar juntos, ¿no? Claro, claro, fundamental. Hablabas también de la importancia de la creatividad en estos días, ¿no? Nosotros en Gelo Creatividad ya sabes la importancia y la relevancia que le damos a todos los niveles, ¿no? Yo decía, hace unos años no nos hubiéramos planteado quizás hacer un curso de desarrollo profesional. Hoy en día decíamos, ¿y por qué no? La creatividad está en todos sitios y hay muchísima gente que necesita esas capacidades para poder avanzar en un ámbito, en una esfera de tu vida tan básica y tan importante como es la profesional, que es lo que decimos muchas veces, no le damos la importancia que tiene, ¿no? Entonces, quería hablar también, mira, aquí hay una también que dice, la mía dijo por el micrófono en una reunión con el cliente, no hagáis trabajar tanto a mi mamá. A eso la contratan en la siguiente, a la niña, yo creo. Qué genial. No, y quería comentar contigo un poco el enfoque de los cursos, que no hemos hablado de ellos, no era el propósito de este directo, pero tiene mucha relación con lo que estamos hablando, ¿no? Uno de los cursos se llama Desarrollo Profesional y Estrategia en LinkedIn, y cuéntanos un poco la filosofía que hay detrás de ese curso. ¿Qué queremos aportar a la gente a los alumnos? Mira, yo la verdad es que en los cursos siempre intento contar lo que a mí me hubiera gustado que me contasen cuando no sabía lo que sé a día de hoy, ¿no? Lo he hecho siempre. Cuando iba a la universidad a hablar sobre carreras profesionales a los alumnos de primero, y hoy que me dirijo a profesionales con experiencia que están incómodos en su situación actual y quieren algún tipo de cambio, ya sea a nivel de crecimiento en sus organizaciones, que puede ser crecimiento transversal, que sea reinventarse o bien búsqueda activa de trabajo, ¿no? Y entonces hablo
de lo que para mí es clave, ¿no? En este sentido, y tanto por mi conocimiento profesional y mi background de 20 años trabajando en recursos humanos, como por mi experiencia personal que lo he vivido ¿no? en mis propias carnes. Así que hablo inicialmente de cómo desarrollar, bueno, primero hablo de autoconocimiento siempre porque ya os he dicho que para mí es clave. El darnos un espacio para conocernos a nosotros mismos, para hacernos determinadas preguntas, ¿no? Y lanzo esas preguntas, la verdad es que tiene un contenido práctico súper interesante, porque es que vosotras trabajáis de... Yo nunca me olvidaré de vuestra profesionalidad y de cómo canalizáis mi incontinencia verbal. La admiración es mutua. Gracias. Y luego, bueno, pues después de dar este espacio para el autoconocimiento y para definir pues, quiénes somos y a dónde vamos, marcarnos una meta y una estrategia. Y después de esta primera fase hablamos de las habilidades clave hoy y siempre, ¿no? Que son la proactividad, el ser profesionales proactivos con nosotros mismos, ¿no? Porque son habilidades que sirven tanto para liderar y llevar las riendas de nuestra carrera profesional, ¿vale? Como para tener éxito en nuestras organizaciones. Tienen esta doble vertiente. Proactividad, establecer metas y prioridades, ser capaces de distinguir lo urgente de lo importante y poner el foco en lo importante. Las relaciones también son importantes, ¿vale? Hablamos de la importancia de tener visión estratégica y capacidad para adaptarse a los cambios, que hoy en día adquiere especial relevancia. Y todo esto, por supuesto, siendo profesionales creativos, ¿no? Y atreviéndonos a hacer las cosas diferentes, siendo profesionales valientes. Y después de hablar de las habilidades que para mí son claves, y por supuesto me dejo la más importante, que es la comunicación 360, que se basa en las cosas, hablamos de estas habilidades y de cómo desarrollarlas sin perder tu esencia. Y luego os cuento cómo las medimos en recursos humanos, tanto de cara a una promoción interna como de cara a una posible entrevista profesional, ¿no? Cómo las valoramos y cómo respondería o qué diría un candidato ideal en cada una de esas competencias. Después hablamos de las barreras que nos limitan y que todos tenemos, ¿vale? Y de cómo derribarlas, que ya solo haciendo conscientes estas barreras somos capaces de derribar. Claro que sí. Fue divertido porque haciendo el curso, María y María me miraban todo el rato y hacían así, como a mí me pasaba. Totalmente, vamos, no hemos podido empatizar más con este curso y aprender más. Y luego eres muy generosa compartiendo esa parte que nosotros queríamos de fenomenal, pero está muy bien que tengas que tener esa habilidad en la organización, pero ¿cómo la valora el departamento? ¿Cómo la valora tu jefe? ¿Qué tengo que hacer para demostrar que realmente tengo esa habilidad, ¿no? Que es algo donde la gente muchas veces se pierde. Sí. Y nada, cerraremos el curso con toda la parte de LinkedIn a nivel estratégico. Y luego hemos hecho un segundo curso porque creíamos que era algo independiente, porque decíamos, bueno, ¿qué pasa con toda esa gente que tenía su puesto de trabajo hace 15, 20 años, 10 años, y de repente, por toda esta situación, o por una situación previa, porque a nosotros también nos pasa, también muchas mujeres que al convertirse en madre, de repente quieren un cambio profesional o en sus empresas no cuentan con ellas, que también ocurre, y cómo podemos enfrentarnos a una búsqueda activa de empleo, porque yo me he encontrado a muchas amigas y mucha gente cercana que dice, es que yo no sé cómo empezar, es que yo hace 20 años que no toco mi currículum y es que además ya no me gusta lo que hacía y quiero cambiar, ¿no? Y entonces el otro curso lo hemos enfocado un poco en eso, ¿verdad? Sí. Es un curso muy enfocado. Yo creo que lo ideal es que sea continuación del anterior, porque están muy ligados y se nutren mutuamente, ¿no? Pero en realidad el segundo curso está muy enfocado a profesionales en búsqueda activa de empleo, ¿no? Y yo creo que da las claves para adaptarse al mercado laboral y encontrar y dirigirse hacia sus metas con éxito, ¿no? Hablamos de cómo desarrollar un buen currículum y de cómo desarrollar el currículum, que para mí es clave hoy, porque el currículum tal y como lo conocemos hasta ahora tiende a la extinción, y nuestro nuevo currículum, que es un currículum líquido, que es un currículum flexible y que está permanentemente en la mente de nuestros interlocutores sin necesidad de mandarlo proactivamente, es LinkedIn. Entonces, ¿cómo optimizar, cómo tener un buen perfil en LinkedIn, un perfil estelar que nos permita pues, ser más visibles para nuestros potenciales empleadores? Y cómo movernos en LinkedIn de manera productiva para alcanzar nuestros objetivos y llegar pues, a esas ofertas de empleo que no se publican.
Y luego también hablamos en ese, aquí hemos contado un poco cómo enfrentar una entrevista online, pero en el curso hablamos de los tipos de entrevistas que hay, la cantidad de pasos o fases que tiene un proceso de selección, cómo conocerlas bien para enfrentarte a ellas con otra tranquilidad, ¿no? Digamos. Efectivamente, fue muy divertido en el desarrollo del curso porque, bueno, tanto Mar como María, que fueron las dos personas con las que trabajé el contenido, se les iban ocurriendo muchas cosas que ellas se podrían preguntar dentro de un proceso de selección y que yo, como estoy tan metida adentro, pues a lo mejor no se me ocurría, ¿no? En plan, oye, ¿qué tipos de procesos de selección puede haber? ¿Qué fases hay dentro del proceso? Pues hemos dejado hasta links de test psicotécnicos para que podáis ensayar, test de personalidad. Tipos de entrevista con las que te puedes encontrar, distendidas, más tensas, bueno, un montón de cosas súper prácticas y que te pueden preparar muy bien para desarrollar con éxito un proceso de selección, ¿no? Y luego, bueno, pues los principales tips o sesgos que tenemos los entrevistadores a la hora de desarrollar una entrevista, pues puestos a vuestra disposición para que seáis capaces de aprovecharlos en vuestro beneficio. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Blanca, primero por unirte a Gelo Creatividad. Ha sido un placer volver a trabajar juntas y volver a aprender contigo. Y muchas gracias también por este directo en el que estoy segura de que muchas de las personas que nos han escuchado han podido quedarse con información de mucho valor y muy útil. Genial, pues muchísimas gracias a vosotras por contar conmigo y nada, y por llevarme por el buen camino. Muchas gracias, Blanca. Un beso fuerte. Gracias Chao. a todos por conectarnos. Chao, gracias.